Dijo hace unos momentos aquí el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que la propuesta, la idea, la iniciativa de convertir pasivos laborales de Pemex en deuda, ¿cómo lo podemos llamar? Bueno, que el gobierno asuma parte de los pasivos de Pemex, es una idea del Congreso. Es una idea del Congreso, no de la Secretaría de Hacienda. Pero es una buena idea. Es una buena idea y, por supuesto, no solamente en mi carácter de ciudadano, sino como secretario de Hacienda, por supuesto, respaldo esa buena idea de los diputados. Y así lo escribe hoy Luis Videgaray en un artículo en Milenio. Está publicado hoy, ahí lo pueden leer. Ahora, yo escribo también en Milenio, Luis, yo digo, si hoy, este lunes, yo no digo que esté en contra de la reforma, nada. Si hoy yo tuviera que votar, yo no daría mi voto a favor, porque yo diría, ¿cómo me van a devolver como ciudadano ese dinero que finalmente, pues tú decías que contablemente se va a transferir un pasivo que de todas formas es pasivo público de Pemex a las finanzas del gobierno? Pero yo digo, sí, pero es dinero fiscal, buena parte de ese dinero. Es dinero fiscal que ya se gasta hoy. Si no se hace nada, si lo vamos a pensar en el escenario, si no se hace esta modificación que proponen los diputados, vamos a suponer que se descartara, lo cual yo consideraría lamentable para Pemex y para el país. Pero vamos a suponer que se quedara así. Bueno, pues se quedaría exactamente igual el régimen de pensiones de Pemex. Por lo tanto, tendríamos cada año un pago de pensiones que hoy son 38 mil millones de pesos, que nos están costando a quienes, pues nos cuesta a los mexicanos, porque cada peso que se paga en pensiones es un peso menos que tiene Pemex para invertir en nuevos proyectos que generen más ingresos para el Estado mexicano. Un peso que se paga, y además la deuda seguirá creciendo, la deuda pensionaria, por eso su valor actuarial a lo largo de las próximas décadas alcanza casi 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, el no hacer esta reforma sería perder una oportunidad para reducir lo que le cuesta hoy al Estado mexicano, a través de Pemex, el pago de las pensiones y jubilaciones, para poderlo dedicar a proyectos, a nuevas inversiones que haga nuestra empresa petrolera nacional para generar más valor para todos los mexicanos. Es decir, estaríamos perdiendo una oportunidad. ¿Cómo nos lo va a regresar Pemex? ¿Cómo va a regresar a mí, a los señores camarógrafos, a los señores que están allá afuera? ¿Cómo nos van que pagamos impuestos? ¿Cómo nos va a regresar ese dinero? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a empezar a pagar, Luis, electricidad más barata, gasolina más barata? ¿Cuándo vamos a tener energía más limpia? La Secretaría de Energía tiene una estimación bastante precisa sobre el tema de las tarifas eléctricas, que es que 2 años a partir de que se apruebe la reforma energética, las leyes secundarias y entren en vigor, si esto ocurre en agosto, entonces tendremos que contar 2 años a partir de agosto del 2014. El verano del 16, estamos hablando digamos. que el verano del 16 podremos tener ya un impacto sobre las tarifas eléctricas. Pero hay que ser muy claro, Ciro. ¿Gasolinas? Esto no es. Las gasolinas, conforme a lo dispuso el Senado de la República, el control de los precios de las gasolinas terminará el 1 de enero de 2017 y a partir del 1 de enero de 2018 ya será una libre competencia entre distintas empresas que podrán tener incluso diferentes marcas en las que se fijará el precio de la gasolina. O sea, vamos a pensar, en una esquina de Insurgentes puede haber una gasolinera Pemex y 2 esquinas adelante o 5 esquinas adelante, también sobre Insurgentes, una gasolinera Shell. Sí, o Rodríguez o García. Que no necesariamente van a tener el mismo precio. No, tendrán un precio máximo. Habrá un precio máximo, pero y le tocará a la Secretaría de Economía y a la Comisión Federal de Competencia asegurar que no hubiera colusiones entre los gasolineros. Pero a través de una mayor competencia tendremos mejores beneficios, mejores precios para los ciudadanos mexicanos. Las tarifas eléctricas, ¿cómo van a bajar? Aquí hay que ser muy claros porque no es una intentona populista o por decreto querer bajar las tarifas eléctricas. El costo de electricidad puede bajar si nos cuesta menos como país producir la electricidad. Hoy nos cuesta mucho producir la electricidad porque la estamos produciendo fundamentalmente con plantas que operan con combustóleo. El combustóleo es un combustible muy pesado, muy caro y además muy contaminante. Si estuviéramos produciendo con gas natural, podríamos producir a un costo mucho más barato y, por cierto, mucho mejor para el medio ambiente. Necesitamos inversiones, necesitamos que Pemex y otros jugadores inviertan en extraer gas que sabemos que está en el subsuelo mexicano y que se puedan construir los ductos para llevarlo a donde están las plantas de generación eléctrica, donde se construyan nuevas plantas de generación eléctrica, para que entonces la energía nos cueste menos.
Este proceso, estima la Secretaría de Energía, que es la autoridad competente en la materia, que será aproximadamente 2 años a partir de que se aprueben las leyes. Verano del 16. Entonces estamos hablando que en el verano del 16 y después en 2017, en 2018, vamos a ver una transformación muy importante que tendrá beneficios claros y palpables en la economía familiar y también en la competitividad de las empresas mexicanas. Algo que a mí me parece inaceptable es, por ejemplo, que una empresa manufacturera en Nuevo León tenga que pagar 50% más por la electricidad que consume para producir que una empresa de su mismo tamaño y características en Texas. Sí. Y esto es porque nos está costando mucho como país producir la electricidad. Esta es una de las razones fundamentales para hacer esta reforma energética que afortunadamente está caminando bien por el Congreso de la Unión. Veremos. Ahora, cosas que se han dicho en los últimos días por el lado opositor. Por ejemplo, te pongo uno, el senador Manuel Bartlett calcula que las leyes secundarias van a quebrar las finanzas públicas, van a provocar un hoyo fiscal que podría llegar a 800,000 millones de pesos anuales. Absolutamente falso. La reforma energética tendrá un impacto positivo en el futuro, en las próximas décadas, sobre la economía nacional y sobre las finanzas públicas. Los ingresos que hoy recibe el Estado mexicano, el gobierno de la República, de los ingresos petroleros, son alrededor de 1/3 de los ingresos del gobierno federal. Estarán durante un periodo de transición protegidos a través de un dividendo garantizado que pagará Pemex al gobierno de la República, y a partir de ahí la mayor producción petrolera, la mayor producción de gas, pues se traducirá también en más pagos al gobierno federal, tanto por la vía de los pagos contractuales como, por supuesto, a través del pago de impuestos, y en el caso de Pemex a través de más dividendos. Es absolutamente falso que vaya a haber un hoyo fiscal. Es absolutamente falso. Por el contrario, lo que tenemos es un periodo de transición donde está protegido los ingresos públicos y después un fortalecimiento de las finanzas públicas. Habrá más ingresos para el gobierno mexicano que se traducirán en más carreteras, en más hospitales, en más educación pública, más ciencia y tecnología, gracias a una mayor producción de gas y petróleo en el país. La oposición dice también, a partir de la ley de ingresos sobre hidrocarburos, que las empresas que obtengan contratos de exploración y explotación no estarán obligadas a pagar reparto de utilidades a los trabajadores. Bueno, las empresas, se prevé un régimen especial para el reparto de utilidades, en el cual hoy en día ni Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad, pero particularmente Pemex, no tiene un régimen de reparto de utilidades. Si migráramos a un régimen ordinario a petróleos mexicanos, de pronto, de un día para otro, los trabajadores de Pemex tendrían acceso al reparto de utilidades, lo cual sería incrementar los pagos a los trabajadores de Pemex en un monto muy significativo. Por lo tanto, está previsto que para Pemex, al igual que para las empresas petroleras que vengan a invertir en Pemex, tendrán un régimen diferente en el cual las utilidades, incluyendo la renta petrolera, que es del Estado mexicano, no se convierta en pago de utilidades a los trabajadores. ¿De quién es la renta petrolera? La renta petrolera es del Estado mexicano. A los trabajadores se les debe de compensar de manera justa, conforme a su contrato, con salarios y prestaciones competitivas que generen claros incentivos para estar en la industria petrolera. Pero no reparto utilidades. Pero no un reparto de utilidades, que significaría repartir la renta petrolera. Bueno. Luego, esto fue nota de 8 columnas ayer del periódico La Jornada. Dice, perderán los estados 23.6 mil millones de pesos por el recorte de las participaciones petroleras de aquí a 2018. Concretamente, le dio las 8 columnas La Jornada a estas declaraciones del diputado del PRD, Carol Antonio Altamirano. Ya conocemos los números, nos los hicieron favor de compartir los diputados el sábado, cuando se estaba discutiendo la ley de ingresos sobre hidrocarburos, y son números que no corresponden a la realidad. No corresponden a la realidad. Las premisas de cálculo son incorrectas. Los estados no perderán. Así está construidos los parámetros de la reforma para que no haya una afectación de las participaciones federales a los estados y municipios, y de hecho los que van a ganar van a ser los estados y municipios donde se produzca petróleo y gas. Una de las propuestas, otra buena idea de los diputados, en este caso de los diputados y diputadas, es que se establezca un nuevo impuesto a la actividad petrolera, que se destine 100% a los estados y municipios donde se realiza la actividad petrolera. Es un cambio fundamental en la forma de entender el impacto social y económico de la actividad petrolera. ¿Cuántas veces no hemos oído
a los pobladores de Campeche, de Tabasco, por ejemplo, quejarse de que la actividad petrolera deja muy poco en sus comunidades. Entonces, se está proponiendo, y esto es algo que también se discutió apenas el sábado en las Comisiones Unidas en la Cámara de Diputados y que será materia de discusión esta semana, un nuevo impuesto que le permitirá tener mayores ingresos proporcionales a la actividad que se realice en los estados y municipios donde esta actividad se realice. Es decir, los ingresos de los estados y municipios derivados de la actividad petrolera se mantendrán protegidos para las 32 entidades federativas y los más de 2.500 municipios, pero además para los estados y municipios donde habrá actividad de petróleo y gas, habrá mayores ingresos. Entonces, absolutamente falso que se vayan a quebrar las finanzas públicas. Son incorrectas las cifras. Los propios legisladores del PRD nos han compartido los cuadros y durante el día de hoy seguramente habrá reuniones de trabajo donde les compartiremos la información. Ustedes siguen trabajando con legisladores. Nosotros estamos obligados a atender todas las solicitudes de información que nos haga la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Es parte de nuestras obligaciones. Terminamos esta charla con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Ya nos dio sus opiniones, ya puntualizó algunos puntos sobre lo que en unos momentos comenzará no solo a discutirse, sino a votarse en Cámara de Diputados hoy, en los próximos días. Insiste que el gobierno asuma los pasivos laborales de Pemex es una buena idea para Pemex y para México. Cuando le preguntamos si también para los mexicanos, nos dice que ya hay cálculos, estimaciones de la Secretaría de Energía de que en el verano del 2016, en 2 años, bajarían las tarifas eléctricas, entre otras cosas. Dice que es absolutamente falso, nos dijo Luis Videgaray, y así lo dijiste, Luis, absolutamente falso, que con estas decisiones se vaya a provocar una quiebra de las finanzas públicas, un hoyo fiscal, y a muy grandes rasgos es lo que hemos platicado en esta entrevista. Así es, Ciro, y de nuevo muchas gracias por este espacio, es un privilegio estar aquí contigo. Bueno, Centro de Estudios Económicos, para terminar, del sector privado, dice baja a 2.5 su estimación de crecimiento de la economía en 2014, el Fondo Monetario Internacional la semana pasada 2.4, lo último que supimos de Secretaría de Hacienda en mayo es que era 2.7. ¿Nos mantenemos en 2.7? Sigue siendo nuestro pronóstico, Ciro, y conforme a las cifras más recientes que tenemos, por ejemplo, el viernes se dieron a conocer las cifras de la balanza comercial en junio, y lo bueno, más que la cifra de déficit o superávit, lo que es una buena noticia es el ritmo al que están creciendo tanto las exportaciones como las importaciones. Si vemos, las exportaciones están creciendo, las exportaciones no petroleras están creciendo al 8% en el anual, en el mes de junio, y las importaciones, particularmente aquellas de bienes de consumo, también están creciendo por arriba del 8%. Esto quiere decir, es una señal muy clara y reciente de apenas el mes de junio, de que estamos viendo una reactivación en el consumo, en la demanda interna, cifras que son consistentes con el pronóstico que tenemos del 2.7%. Y si tú ves los pronósticos del sector privado, exactamente ahí está el consenso. La encuesta Banamex más reciente justamente nos dio como promedio la cifra del 2.7, la encuesta de Banco de México anda también muy cercana, es 2.7, 2.6, y creo que el conjunto de cifras que estamos viendo apunta a que el segundo trimestre fue mejor que el primero en términos de actividad económica, y sobre todo que se perfila un segundo semestre con una recuperación. Lo hemos dicho, sin embargo, muchas veces, crecer al 2.7 no es una buena noticia, sobre todo porque es otra vez 2.7. Ese es el promedio de crecimiento de los últimos 13 años es 2.3, el promedio de crecimiento de los últimos 30 años es 2.4. Sin embargo, si queremos crecer más, tenemos que hacer los cambios que afortunadamente ya se están haciendo. No se van a reflejar en este 2014, seamos muy claros. Las reformas estructurales no tienen efectos inmediatos. Lo hemos dicho, reformar no es hacer magia. Es construir las bases para tener un crecimiento más alto de manera consistente en los próximos años y en las próximas décadas, y esa es una buena noticia. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ti, Nos Ciro. mantenemos por lo pronto 2.7. Sí, por supuesto, esa es y sigue siendo la estimación de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Ciro. gracias a Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Gracias por estar con nosotros, por venir hoy aquí al estudio. Hoy, el día en que empieza ya el periodo extraordinario en Cámara de Diputados. Gracias. Gracias a ti, Ciro, y muy buenos días al auditorio.